días, amigas y amigos, hermanos todos. En este capítulo 7 de la serie Las voces de los salvos, conoceremos de primera mano otro de los hermosos mensajes recibidos por el hermano Pedro. En esta ocasión, ambos son de Francisco de Asís. El primero de ellos es una comunicación recibida en la sesión mediúnica celebrada en Patiño, Murcia, el 12 de mayo de 1982. Y el segundo fue recibido por psicografía, escritura automática, en San Javier, Murcia, el 3 de marzo de 1987. También os diré, para aquellos que no lo sepan, que este querido hermano fue anteriormente la reencarnación del profeta Samuel y después Juan, el apóstol de Jesús. El primero de los mensajes dice así: Mis queridos hermanos, la paz sea con vosotros. Bienvenidos seáis, hermanos, también para aquellos que por primera vez entran en contacto con el mundo espiritual, donde el amor hace a cada instante acto de presencia, para aquellos que el mundo injustamente rechaza. Siéntanse ellos rechazados de Dios, si en su presente vida tratan de confundir las leyes divinas o tratan de distanciar lo que Cristo intentó unir. El mundo, queridos míos, no encierra en sí todo aquello que los hombres de buena voluntad quisieran para todos los demás. De ahí el problema, la angustia, el gran sinsabor de aquellos que son rechazados por la propia sociedad. Es difícil, queridos míos, bajar hasta la carne para llegar a vosotros, pero antes que la dificultad están las ganas de enseñaros, y aunque sea un verdadero sacrificio para nuestro espíritu libre, no es menos cierto, queridos míos, que el mundo en el que vivís está necesitado profundamente las revelaciones del llamado más allá por la ciencia de la tierra. Aunque haya más allá para los que portando la fe como una bandera de liberación, viven conformes y conformados con sus propias desgracias, ya que saben que son parte importante en su progreso espiritual. No ocurre lo mismo para aquellos que quisieron encontrar sus satisfacciones progresando a nivel material, queriendo también liberarse de la parte unida a él desde su nacimiento, su karma a seguir y del que no podrán desprenderse. Y esto es algo que os fue enseñado. No existe casualidad, sino causalidad. Un destino en cada uno de vosotros. Y hoy precisamente el mundo, que para muchos fue alertado en reuniones pasadas de cuántos acontecimientos ya está viviendo y sufriendo vuestra humanidad, estos siguen equivocadamente rechazando todo lo positivo que viene del espacio como enseñanza y progreso en el propio mundo en el que habita y que todo es dolor. Pero lo triste, queridos míos, no es que el hombre ignorante quiera desprenderse de su dolor, sino que aún le importa menos el dolor de sus hermanos. Y esto es algo que fue escrito con sangre en la enseñanza viva y de amor de un hombre que se entregó libremente a sufrir en su carne, sin necesidad, el dolor de dar ejemplo de libertad, de amor, de enseñanza y de progreso. Valoró los dones espirituales aceptando el dolor en su propia carne. Enseñó la forma de que el hombre quedase liberado tras su muerte física. Pero no solamente, queridos míos, fue rechazado en su tiempo, aunque aquella vivencia, aquella angustia, aquel dolor, aquel martirio fue para el llamado fin de los tiempos que está viviendo vuestra humanidad. Y aunque no queréis aceptarlo, ahí tenéis las consecuencias vibratorias del mal que produce el propio hombre. Dios es amor, queridos hermanos del alma,
pero un amor que se multiplica día a día cuando la fe se multiplica también, cuando el hombre doblega su orgullo y se entrega por completo al dolor de su prójimo. Cuando comparte ese dolor es precisamente cuando recibe ese gran potencial de amor y vibra en esas circunstancias, que solo lo hacen los que se sienten profundamente llenos de fe. Pero necesario sería, queridos míos, que el hombre dedicase unos segundos diarios para saber cuál es la obra que tiene que hacer en la tierra y el por qué tiene que sujetarse a unas leyes divinas. Creen que su juventud nunca ha de extinguirse. Luego llega la madurez y sin darse cuenta la vejez, con sus consecuencias. Y finalmente ese momento que tanto teméis, ese momento que la mayoría de los hermanos lo califican de terrorífico, porque es el final de sus días en la tierra. Sin embargo, para este espíritu que os está hablando, significa el momento más hermoso que puede sentir el hombre, porque es la liberación de la angustiada materia que día a día le ha lastrado por caminos diferentes a la realidad marcada y vivida por Jesús. Esa materia ha sentido la ira y la envidia dentro de su ser y debiera de sentirse inmensamente satisfecho, pues no es una tragedia la muerte, si valoráis la obra vivida en el transcurrir de ese tiempo, porque yo os digo que los valores de esa vida, las ingratitudes recibidas en esa vida, las enfermedades que haya contraído esa materia en esa vida y todo el dolor acumulado en ella, será liberado de una vez para siempre, y su espíritu entrará libremente por la puerta de la paz, y entonces es cuando será el descanso eterno. Pero muchos son los hermanos que aún están indiferentes a esta realidad. No quieren aceptar esos momentos que tienen que llegar, quieran o no, porque es una ley divina que nadie puede rechazar, aunque así quiera hacerlo. También es cierto, queridos hermanos del alma, y perdonar si el espíritu en cada sesión mediúnica tiene que repetir las mismas palabras, no doblegarse ante las religiones y ante los dogmas de esas religiones que os obligan, ya que son dogmas impuestos por los hombres, y a nivel de materia, todo queda en materia. Dios, lo hemos dicho muchas veces, no se encuentra en las iglesias, sino en cada corazón de sus hijos que tiernamente y como niños le reciben, y nunca mejor que estas palabras sean dichas esta tarde, cuando hay presente una querida hermana, una exmonja, que su carne fue constreñida muchos años en un convento de clausura. Querida hermana del alma, bendito sea Dios porque has descubierto la paz y su alegría, porque el dolor se encuentra entre tus hermanos, porque hay que compartir el mismo tiempo que se recibe, porque allí solo están las almas muertas que no quieren progresar. Bendita seas, hija del alma, porque yo te digo que has recibido la luz en tu corazón y no temas a las contrariedades que has encontrado en la vida. Vive segura, porque el espíritu de tu Padre nunca te ha de faltar. La voz del Espíritu resuena en cada espíritu lleno de amor y liberado de ataduras materiales. Haga el hombre un profundo examen dentro de sí, libremente, ir y llevar el Evangelio de Jesús, Evangelio Salvador, y progresar en ese amor que Él dejó junto a su carne en vuestro mundo, y no temer nunca por el qué dirán o qué os harán, porque si teméis, permitidme que el Espíritu os diga que no sois firmes en la fe.
Llevad siempre el mensaje en mayoría, nunca en minoría, mis queridos hermanos del alma, que no constituyan las reuniones solo un grupo familiar, que no hay progreso para el espíritu de aquel que así lo hace. Qué hermoso es que nuestra voz pueda proclamar la justicia de Dios y estos cuerpos abiertos, los medium, se entreguen en la labor en los horizontes del mundo. No poner la luz bajo el candelero, sino sobre él, porque entonces no podrá ver el mundo aquello que busca y que no encontrará mientras estén ciegos. Nunca, nunca lo verán. Yo sé que para muchos no aceptan la verdad, que para muchos les es difícil aceptar la ley de la reencarnación, pero no hay otra que haga libre al hombre si no es esa ley. Porque Dios es justo y no puede hacer un infierno después de otro infierno que es el mundo, porque Dios es misericordia infinita. Que no se sienta el hombre abandonado porque haya tenido caídas durante su estancia en el mundo. La carne es débil, lo sabemos nosotros también, pero ahí está Dios y el conocimiento de la verdad para el bien. Elevad vuestros pensamientos en esos momentos de recogimiento y decid: Padre mío, Dios mío, perdóname, porque sin darme cuenta te he ofendido. Pero ¿qué ofensa es la que más preocupa a Dios? Aquella que hace el hombre a sus semejantes. Entréguese el hombre en amor y reciba con creces la sabiduría del espacio. Viva el hombre alertando siempre en la verdad, que no le preocupen las injusticias si él es justo, porque el bien y el mal tienen que convivir en la tierra. Que vuestras palabras se hagan obra y que las obras perpetúen en vuestro corazón y en el corazón de aquel que las escucha, porque no solo de pan ha de vivir el hombre, sino de toda palabra que venga de Dios. ¿Quién se atrevería a decir que en esta y otras tardes estas palabras no vienen de Dios? Cuando se os enseña a amar y a progresar, cuando se os enseña a vivir, cuando estabais muertos dentro de vuestra propia vida. Misericordia, hermanos, en los que está necesitando el mundo, misericordia de aquellos que no la tienen. Unificaos, consolidaros y entre todos construir un templo de amor, no de ladrillo, sino de esperanza, que seáis verdaderos servidores. ¡Ay de aquellos que no sirven a Dios, habiendo venido al mundo a servir a sus hermanos! ¡Qué tristeza, qué pena más grande, queridos hermanos del alma! El hombre que lleva una enseñanza espiritual a sus hermanos, siendo menos administradores de lo que Dios ha puesto en sus manos, pensad en las cuentas que han de entregar en el momento en que se encuentren con la verdad. Perseverad, pues, que el hombre no claudique en el dolor o por el dolor, que el hombre no sea cobarde ante las injusticias de la vida. Pensad que no estáis desamparados, pese a que muchos lo crean. Hay dolor, lo sabemos, como os dije antes, pero no puede haber progreso sin dolor. No puede haber justicia si antes el hombre no ha sentido la injusticia dentro de su ser. Haced pues gran meditación de los mensajes recibidos a través de esta y otras mediunidades y pensad que la gran tragedia se acerca a pasos agigantados hacia vuestro mundo. Sed libres, no encadenaros al mundo, liberarse poco a poco de ataduras que retrasan vuestro conocimiento en el espíritu y veréis que ese final que muchos temen será el encuentro más maravilloso que el hombre pueda sentir. Su encuentro con Dios. Francisco de Asís.
Este querido hermano nos dice en el segundo de sus mensajes: queridos hermanos, la paz sea con todos. La trascendencia más allá de la auténtica verdad está limitada por el propio hombre, y en ello me refiero a su conocimiento. Pedirle más de lo que en sí tiene es como el que ordeñe de una vaca después de haber sido ordeñada. Necesita, por tanto, hacer una búsqueda, que podrá estar equivocada, ser buena o mala, pero que sea siempre para su relación interior, para el diálogo íntimo y oculto con Dios, su hacedor y creador. El auténtico número de la suerte está revuelto dentro del bombo, con aquellos que nada han de beneficiarse de esa lotería. Pasa igual, mis queridos, con lo que está ocurriendo en estos momentos en tantas religiones que se esparcen como la niebla por vuestro mundo. En algunas se vislumbra un rayo de esperanza, pero sin solidez alguna, pues la niebla cerró el paso al sol y nuevamente se cubrió todo. Hay otras que juegan a bancos y banqueros, porque el dinero es el auténtico río de abundancia, pero el sol sigue oculto tras la espesa niebla. Solo el sol de los poderes terrenales les alumbra y les ciega. Solo la auténtica verdad se encierra en el hombre para abrazar su alma sedienta de siglos, y ésta resplandece ante el único sol que brilla con luz propia, haciéndose a la vez amigo y confidente, esperanza y consuelo, verdad y vida eterna. Esta es la auténtica vida de Jesús. Solo los que hagan de su vida la suya propia revelarán al mundo la justicia de Dios, porque si no es así, el mundo andará en el próximo milenio sumido en la misma ignorancia que este que termina tremendamente idólatra, fatigosamente dogmático y considerablemente ignorante. Esta es, por lo tanto, la razón de ser como testimonio vivo y de esperanza de los auténticos no reveladores de la verdad, aunque ésta existirá, pero oculta bajo la espesa niebla de un mundo ignorante. Las palabras de Jesús: yo soy la verdad, y el que en mí crea no morirá, sino que vivirá eternamente, observan en vuestras diligencias hacia los demás el tratado de esperanza que lleváis a las vidas de vuestros hermanos. Jesús está entre vosotros, y cada uno de vosotros hasta la consumación de todos los hechos profetizados. Jesús, vuestro amigo y hermano, se hace uno solo en los dos, siempre que el hombre está preparado para ser testimonio de vida para los demás. Cuando en vosotros no haya ostentación, orgullo o vanidad, cuando sepáis compartir lo que tenéis con los demás, con los que nada tienen, cuando vayáis junto al enfermo, cuando seáis justos ante las injusticias de los hombres, vuestros hermanos, cuando no deseéis más de aquello que está en vuestro alcance, y cuando sepáis perdonar a vuestros enemigos, y vosotros no seáis enemigos de nadie, cuando proclaméis a Jesús por todas las esquinas y calles, cuando por fin seáis capaces de comprender y hacer comprender a los hombres que ni Jesús ni su Padre, que lo es vuestro, se encuentra recluido en santuarios ni basílicas, porque ellos no quieren la ostentación, ni son prisioneros de los dogmas, cuando sepáis y hagáis saber que en una simple rosa allí están realzando su belleza, entonces habréis dado al mundo la verdad renovadora del espíritu, sediento de vida. Podría ser que el mundo os persiguiera, pero sentiros orgullosos por ello, porque antes persiguieron a Jesús y a su obra, que es la que lleváis hacia adelante. Desenmascarar dogmas empolvados de siglos y viejos recuerdos. La savia de hoy es joven y llena de vida, y el nuevo amanecer ha de ser limpio y sin niebla alguna, que no confunda al nuevo y al joven mundo que está lleno de bienes y de gracias divinas.
Si accionáis por el impulso de Dios y dejáis que en vosotros vibre, no temer a nada ni a nadie, siempre que vuestra verdad no la profanéis por la mala conducta y por el mal hacer de la propia creencia. Ser libre significa que nada os puede distraer ni retener de la planificación que en vosotros hizo vuestro propio espíritu. Él avanza hacia Dios. Vosotros muchas veces os distrae un camino distinto, y de ahí la muerte primera, la ignorancia. Y la segunda hay que ir sabiamente preparado, porque esta no es una muerte sin vida. La muerte es todo lo que no es evolución, y por tanto está fuera del camino del progreso. Queridos todos, llegamos al final de este 7º capítulo de la serie La voz de los salvos, pero no al final de este hermoso mensaje de Francisco de Asís con el que abriremos el próximo capítulo. Como ya habréis comprobado, nuestros hermanos mayores, los salvos en Dios nuestro Padre, no tienen inconveniente en poner los puntos sobre las íes, eso sí, con mucho amor, con tal de que los seres humanos reaccionen y comprendan que a esta escuela de la vida se viene a aprender, a saldar cuentas de vidas pasadas y a revestirse de la sabiduría que emana del conocimiento espiritual, con la intención de revalorizar sus virtudes y conseguir así la evolución y el progreso de su espíritu. Seguro que os habréis fijado en el saludo del hermano Francisco en su comunicación a través de la mediunidad del hermano Pedro, hacia aquellos que por primera vez asistían a una sesión espírita donde se imparte el amor a manos llenas, y la referencia a la hermana, que repito sus palabras, su carne fue constreñida muchos años en un convento de clausura. Efectivamente, solo ella y la amiga que la acompañó sabían que hacía un año que había dejado los hábitos, pues ninguno de los asistentes la conocíamos. Sin embargo, el hermano se dirigió a ella con toda seguridad, y es que para el espíritu no existen los secretos. Ella quedó muy impresionada por cuanto escuchó esa tarde, y más aún cuando el espíritu hizo referencia a su vida en el convento. Se marchó muy contenta por la hermosa labor que se hacía al encaminar a los seres hacia la luz y por los hermosos mensajes de sabiduría y amor que escuchó por primera vez en su vida aquella tarde. Queridos todos, hasta la próxima semana, y con un gran abrazo fraterno me despido de vosotras y vosotros, deseándoos como siempre paz, amor y progreso.